Listo. Un minuto aquí, quedar con eso. Algo. Listo. Y presentar. Bueno, ahí dame un momento que no sé qué pasó. Se bloqueó esto. A buena hora le dio por bloquearse. Dame un momentico. Pero ¿por qué no quiere funcionar? Qué pena con ustedes, pero no me quiere funcionar. Se bloqueó el computador. Dame un momentico. Sí, está bien. Me lo de acá. Compartir. Ahí presente. Listo. Bueno, muy buenas noches, hermanos, hermanas. Dios les bendiga. El día de hoy, la noche de hoy, vamos a ver el capítulo 15 de la santidad y la fe. Antes de empezar, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Padre, por todo lo que tú nos regalas durante el día. Gracias por tus bendiciones, por tus misericordias, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Gracias por sostenernos cada día, a pesar de nuestras falencias, nuestros eh, alejamiento, Señor, nuestro alejamiento contigo. Ayúdanos, Padre, a crecer en santidad, a amarte cada día, a buscar, Señor, las cosas que a ti te agradan, a amar lo que a ti, lo que tú amas y a odiar lo que tú, Señor, aborreces. Te pedimos, Señor, que nos dirijas en esta noche para que tu Santo Espíritu sea guiándonos para aprender y conocer más, Señor, de tu santidad. Te damos gracias por este medio que nos permites conectarnos y todo, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a centrarnos en, en el versículo de Hebreos, o literalmente nos vamos a centrar casi todo el libro de Hebreos. No lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero vamos a tomar muchas partecitas, muchos versículos de este libro y de este capítulo en especial de Hebreos 11. Entonces, nos dice básicamente, nos vamos a centrar principalmente en este versículo, Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham siendo llamado, perdón, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Aquí podemos ver que el mayor ejemplo de fe en el Antiguo Testamento es Abraham, y así lo estima también el apóstol Pablo
Romanos capítulo 4, versículo 13 al 25, Galatas 3, 6 a 9, y en otras escrituras del Nuevo Testamento. Abraham salió sin saber a dónde iba, caminó ciegamente, perdón, no caminó ciegamente, sino que confiando en la fidelidad del que lo llamó, él salió para recibir esa herencia, esa promesa que el Señor le había dado. El autor del libro de En pos de la santidad, eh, no me funciona. Denme un momentico que no me pasa. No sé, listo. De En pos de la santidad, eh, nos dice qué significa la fe. La fe, dice el autor, es obedecer la voluntad revelada de Dios y confiar en Él para los resultados. Aquí vemos aquí puse pues dos versículos, Hebreos 11:1 y Hebreos 11:6. Ahora, tener fe es tener la plena seguridad de recibir aquello que se espera, es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos, como nos lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Pero vamos a ver la fe más a fondo. El autor nos dice, en la senda de la santidad, con frecuencia se les pide a los creyentes que cumplan deberes que parecen ilógicos y hasta absurdos a los ojos del mundo incrédulo. El autor nos comentaba que él conocía a un creyente, a un granjero, que se dedicaba a realizar sus labores durante la semana, eh, de lunes a sábado. Pero el domingo, este era un día especial para él, ya que lo guardaba solamente para congregarse, para estar en adoración, para servir en la iglesia, para estar con sus hermanos, eh, etcétera, ¿cierto? Y vemos que esta persona, eh, sus vecinos, eh, creían que era algo ilógico lo que hacía porque como era un granjero, como era una persona que se dedicaba al ganado, a las hortalizas, a las frutas y todo, sus trabajadores, sus colaboradores, pues trabajaban de lunes a sábado, menos los domingos. Y a veces las personas, sus vecinos, pensaban que esto era ilógico porque era un día en el que más se podía vender, eh, más se podía cosechar, más se podía eh, eh, sí, cosechar lo que pues se tenía cultivado. Tener frutos. Sí, gracias. Pero estas personas decían que aunque ellos trabajaban ese día, el día del Señor, el domingo, pues no recibían o no veían esas bendiciones o esos frutos como lo hacía este creyente que guardaba ese día especial solamente para el Señor. Eh, Aunque a veces amenazaran tormentas, amenazaran cualquier tipo de plaga o lo que sea, este hombre siempre se paraba ese día y le iba mejor a este hombre que a los demás, sabiendo que los otros podían trabajar de sol a sol, de lunes a domingo, todos los días. Y a estos hombres
pues estos hombres como tal no prosperaban como este creyente. Léeme, por favor, cualquiera, Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Exacto. Amén. El hombre natural no puede entender ni discernir las cosas espirituales. Entonces, para las personas como tal, estas personas no son entendibles las cosas que nosotros podemos hacer. Nosotros como creyentes, mientras yo estaba colocando esta diapositiva y la estaba desarrollando, se me vino a la mente alguien, una persona que en su momento trabajaba y se preocupaba mucho y también porque tenía un negocio y este negocio pues consumía su tiempo, su vida. Pero algo que mientras yo pensaba en esto y yo creaba esta diapositiva, se me venía a la mente esa persona y me decía, esta persona decidió trabajar y hacer también que otras personas trabajaran el día del Señor. Y a veces somos egoístas, a veces podemos ser egoístas al querer obtener o preocuparnos por las cosas terrenales antes de las cosas celestiales. Muchas veces yo soy uno que muchas veces se preocupa por las cosas de ahora, de este momento, cómo se va a proveer para aquello, para esto, pero muchas veces no confiamos en el Señor. Entonces, mientras yo hacía esta diapositiva, pues pensaba mucho en esto. Y mientras iba leyendo, también me di cuenta de Mateo capítulo 6, versículo 33, que ya más adelante pues lo vamos a, a, a ver. La santidad, en un sentido más estrecho de separación, podemos pensar que la santidad es en sí es algo más como una separación de la inmundicia y del pecado moral en un sentido amplio. Hebreos capítulo 10, versículo 7 nos dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y vemos la santidad como esa separación de lo inmundo, de lo impuro, del pecado moral, pero también la santidad es la obediencia a la voluntad de Dios en todo lo que el Señor nos diga, en todo lo que diga su palabra. Entonces la santidad es obediencia. Dice, nadie que no esté dispuesto a obedecer a Dios en todas las esferas de la vida puede pretender buscar la santidad. La santidad que se describe en la Biblia nos pide que hagamos algo más que simplemente separarnos o apartarnos de la contaminación moral del mundo que nos rodea. Nos pide obedecer a Dios, aun cuando esa obediencia nos resulte costosa o requiere un sacrificio consciente e incluso exposición al peligro. Dios nos pide que seamos obedientes, no en un pedacito, no en solamente en la iglesia, no, nos pide que seamos obedientes en todas las esferas de nuestra vida, en el trabajo, en nuestra familia, en la iglesia, en donde nosotros estemos, seamos obedientes. No es según la circunstancia o el espacio en donde me encuentre que voy a ser eh, eh, obediente o según mi conveniencia, como lo decía también el autor, que él estaba pues
como tal servía o tenía algún servicio naval, había prestado servicio naval y que él había hecho un daño. Pues había sido algo de la máquina como tal, pero también era porque él había implementado algo de forma en la que no debía, entonces él tenía como ese temor de si decir o no decir a los superiores, pero él dijo que también había hecho algo que no debía. Y cuando yo leía esto, o cuando yo escuchaba esto, yo también me ponía a pensar, muchas veces nosotros somos así. Muchas veces podemos decir algo según a conveniencia y ocultar parcialmente la verdad. Podemos decir, por ejemplo, en mi trabajo yo soy desarrollador, entonces, por ejemplo, hice por accidente, borré un dato o borré la base de datos, entonces me quedo callado y no le digo nada a mi jefe. No, no debería de ser así, sino que debo de decirle y debo contarle, a pesar de que de pronto me regañe, a pesar de que haya cometido ese error, pero es mejor que mi superior sepa, porque de esa manera si se hace algún tipo de auditoría o algo, pues voy a tener tranquilidad. Aunque haya pasado un pequeño regaño, pues voy a estar confiado y seguro de que eh, sin culpa o lo que sea, pues fue un error de que alguien más sabe, ¿cierto? Pero muchas veces nos quedamos callados o no decimos nada, ya sea también en, no sé, en nuestra vida diaria como tal o en nuestro trabajo. La obediencia a la voluntad revelada de Dios es a la vez un paso de fe, tanto como es el apropiarnos de una promesa de Dios. Entonces, vemos que la obediencia y la fe van interrelacionadas, van de la mano, la obediencia y la fe. Y podemos ver que, eh, ya que es de forma intercambiable, algunos ejemplos. En Hebreos 13:18 y Hebreos 3:19, vemos que jamás llegarían al reposo de Dios los israelitas. Dice en Hebreos 3:18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Aquí vemos que en este versículo el pueblo desobedeció y por desobedecer, pues efectivamente no tuvieron fe y entonces no entraron al reposo del Señor. Y en Hebreos 3:19 nos dice, y vemos que no pudieron entrar el pueblo de Israel, no pudo entrar a ese reposo, a esa tierra prometida. ¿Por qué? Por su incredulidad, porque no tuvieron fe, no obedecieron. En, y eso se ve, ese intercambio entre incredulidad y desobediencia también se ve más adelante en el libro, en Hebreos capítulo 4 versículo 2 y versículo 6. ¿Qué nos dice Hebreos 4:2? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Entonces, la obediencia a la voluntad de Dios es un paso de fe. Cuando no creemos, cuando no obedecemos, no tenemos, no tenemos fe. Somos incrédulos a las promesas de Dios.
Y, ¿aló? ¿Sí? ¿Cómo fue que dijiste la frase cuando no obedecemos? Cuando no obedecemos a Dios, pues que la obediencia a la voluntad de Dios es un paso de fe, esa, Cuando no obedecemos somos incrédulos, cuando no obedecemos somos, porque no estamos confiando. porque no creemos en las promesas de Dios. Okay. Listo. Entonces, en el libro de Hebreos 11, vemos, como lo habíamos visto, si no estoy mal, la semana pasada o antepasada, de ese museo de los héroes de la fe. No sé si lo recuerdan. Aquí vamos a entrar un poco a fondo. Entonces, podemos ver que los héroes de la fe que se describen en Hebreos 11 no entraron o no vieron, no estuvieron, no presenciaron esa promesa. Ellos murieron, conforme a la fe murieron. Hebreos capítulo 11, versículo 13 nos dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos no vieron, no presenciaron esa promesa, pero creyeron en el Señor. El elemento de la obediencia es el de responder a la voluntad de Dios. La obediencia es la senda que conduce a la santidad, ya que la vida santa es esencialmente una vida de obediencia. Podemos decir que nadie podrá ser santo si no tiene una vida de fe. Entonces, debemos de buscar la obediencia, ser obedientes, creer, tener fe, tener convicción, tener seguridad en las promesas de aquel que ya ha prometido. Y estas personas, estos héroes de la fe, no vieron esa promesa, pero nosotros ahora estamos seguros de la promesa porque ya la promesa ha venido. Ya Cristo vino, ya Cristo cumplió todo, ya consumado es. En Cristo Jesús tenemos libertad. En Cristo Jesús somos adoptados, somos conocidos, somos justificados, somos santificados. Wow, qué promesa más grande. Nosotros somos privilegiados porque a, conocemos esa promesa, sabemos de esa promesa, estamos seguros en esa promesa. Esa promesa es Jesús. La fe no solo es necesaria para la salvación, también es necesaria para vivir una vida agradable a Dios. La fe es un elemento central en la vida cristiana. No solo es esencial para la salvación, recordando que somos salvos por gracia, por medio de la fe, sino que también es fundamental para vivir de una manera que agrade a Dios. Aquí hay algunos puntos que podemos ver. Entonces, la salvación, la fe es el medio por el cual una persona acepta la salvación ofrecida por Dios a través de Jesucristo. Y somos salvos por gracia mediante la fe y no por nuestras propias obras, para que nadie se gloríe, como nos lo dice Efesios capítulo 2, versículo eh, 8 y 9. Vivir una vida agradable a Dios. La fe,
lo voy a volver a leer, la fe no solo es necesaria para la salvación, también es necesaria para vivir una vida agradable a Dios. Vivir una vida agradable a Dios. La fe no se detiene en el momento de la salvación. Para vivir una vida que agrada a Dios es necesario continuar en fe, continuar en santidad. Esto significa confiar en Dios y en todas las áreas de la vida y buscar cumplir su voluntad, hacer su voluntad, caminar en pos de la santidad. El segundo nos dice, la fe nos permite apropiarnos de las promesas de Dios, pero también nos permite obedecer los mandamientos de ese mismo Dios. La fe nos permite apropiarnos de las promesas de Dios. La fe, no, la fe nos permite reclamar y vivir esas promesas que Dios ha hecho en la Biblia. Esas promesas pueden incluir paz, provisión, protección y muchas otras bendiciones que Dios ha prometido a sus hijos. Claro, vamos a tener dificultades. La misma Biblia lo dice, pero fiel es el que prometió. Y no estamos solos, porque Cristo está con nosotros. Obediencia a los mandamientos, dice, pero también nos permitió obedecer los mandamientos de ese mismo Dios. La fe nos da la fuerza y la motivación para obedecer los mandamientos de Dios, incluso cuando es difícil o parece algo ilógico desde una perspectiva humana. Pero como nos lo dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Y el tercero dice, la fe nos ayuda a obedecer cuando es difícil o costoso hacerlo, o cuando parece ilógico hacerlo según la mente natural. La fe nos ayuda a mantenernos firmes y obedientes a Dios en medio de pruebas, en medio de dificultades. Nos da la confianza de que Dios está con nosotros y que Él es soberano, que Él tiene el control, incluso cuando las circunstancias son adversas, son todo lo contrario. Podemos estar seguros porque Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Y continuamos con los héroes de la fe, en Hebreos capítulo 11. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios mejor sacrificio que Caín. Y por ello recibió la aprobación de Dios. Hebreos 11:4. Hebreos 11:4 nos dice, por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Mandó Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Caín, por su parte, no creyó en la revelación divina referente al sacrificio aceptable, tal vez porque no le pareció razonable, de modo que resolvió no obedecer y por lo tanto no obtuvo la bendición divina. Aquí vemos dos paralelos, dos contrastes. Abel ofreció un sacrificio agradable a Dios, como nos lo dice la palabra, pero Caín, por su parte, no ofreció, no creyó, no obedeció, no hizo ese sacrificio agradable a Dios. Dios, así que como lo está en paréntesis, tal vez porque no le pareció razonable. Y muchas veces eso nos puede pasar a nosotros. Tal vez en el mundo podemos estar, no sé, en algún tipo de evento social, en la empresa o en la familia, y nosotros nos diferenciamos como cristianos. Y puede llegar una persona y decir, pero esto no es razonable, esto, hágale, no sé, tómese una o no sé, con cualquier cosa. Y puede parecer para él irrazonable, ilógico, lo que de pronto nosotros podemos hacer, por ejemplo, también el día del Señor, guardar ese día, el día del domingo,
para otras personas puede ser ilógico, pero siempre podemos estar seguros de que cuando vamos en pos de obedecer a Dios, estamos agradando a Dios. Pero cuando vamos en contra de lo que el Señor ha establecido en su palabra, no tenemos fe, no estamos siendo coherentes, tal vez estamos siendo lógicos para el mundo, pero estamos siendo necios para Dios. Como tampoco hay Y aquí podemos coherencia, ver, como también de pronto no puede haber coherencia para la gente mundana, es de que, ay, usted todo el día metida en la iglesia, no le da pereza, va otra vez para la iglesia. Eso, eso es algo que para ellos no es normal, que uno le dedique horas al Señor en la iglesia. Entonces la gente sí, que no conoce al Señor, para ellos es perezoso compartir siquiera media hora en la iglesia de un culto, de algo, porque eso es, o sea, no lo ven bien ellos para, o sea, piensan que uno está como loco. así es. Sí, hay algunos que dicen que leer la Biblia lo vuelve a uno loco, según ellos, según estas personas. Y qué modo de pensar tan necio, porque es Pero por es que medio, la locura sí se puede volver loco uno de leer la Biblia, pero uno se vuelve loco de ganas, de pasión, de deseos de conocer al Señor. Pero eso no eso mucha gente no lo entiende, porque hay gente que no les, o sea, no les gusta eso. sí, hermano. Sí, como lo manifiesta aquí la hermana, es muy cierto. Hay personas que pueden decir que pereza de estar todo el día en una iglesia. Yo no le veo lógica estar en una iglesia. Yo para qué voy a estar en una iglesia todo el día, pero para ellos puede ser algo ilógico, perezoso, aburrido, pero para el creyente puede ser motivo de oración, puede ser motivo de alegría, porque cuando podemos estar en la iglesia compartiendo con nuestros hermanos, leyendo, orando, vamos creciendo espiritualmente. Cuando hay también, no sé, clases. Eh, por ejemplo, confesión de fe, podemos conocer más acerca de lo que cree la iglesia, conocer más al Señor, profundizar más en su palabra y muchas personas pueden ver eso como aburrido, ilógico, irrazonable, pero para Dios eso le va a agradar cuando nosotros lo hacemos con un corazón contento, yendo y buscando constantemente a Dios para crecer en la gracia y en el conocimiento de Él. Ujú. Entonces, muchas gracias, hermano. Podemos ver los valores según el mundo y según la Biblia. Podemos ver que el mundo, las metas que proyecta el mundo son la fama, la fortuna, vaya en busca de la felicidad inmediata, el ir escalando y escalando cada vez más en el placer momentáneo, hasta llegar hasta la cúspide, hasta llegar hasta la cima, pero cuando llegas a la cima y puedes llegar a la cima, vas a mirar abajo y ¿qué tienes? Puedes sentirte vacío, puedes sentirte solo, puedes sentirte triste. ¿Para qué tener tantas cosas si no tienes a Cristo? Entonces, el valor del mundo es todo esto, todas esas metas, la felicidad momentánea, que no dura, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? Mateo capítulo 20, versículo 26 y 27 nos dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El mundo dice, gobierne, tenga poder, entre más poder, más respeto, más clase, etcétera, ¿cierto? Pero el Señor nos dice algo muy diferente, y es que
El que quiera ser el primero debe ser el primero en servir, el primero en ayudar, el primero en hacerse humilde. El que se humilla será engrandecido, pero el que se enaltece será humillado. Y también lo podemos ver en primera de Timoteo capítulo 6, versículos 17 y 18. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hagan bien hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Esas son las metas que debemos de buscar nosotros, según la Biblia. Y buscar también la santidad, buscar ser obediente constantemente a la palabra de Dios. Entonces nos dice, se requiere fe para seguir en pos de valores bíblicos como estos cuando la sociedad en que vivimos va en pos de metas totalmente opuestas. Esta fe se apoya en la creencia de que Dios, en última instancia, sostiene y bendice a los que le obedecen y confían en Él en cuanto a las consecuencias de dicha obediencia. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿O hay alguna pregunta? Listo. Los héroes de la fe. Sigamos. Ahora veamos otro héroe de la fe. Podemos ver a Noé. Por la fe, Noé aceptó dicha advertencia. ¿Cuál fue la advertencia? Bueno, él fue advertido. Veamos Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, digámoslo acá, fue advertido de cosas que aún él no veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé estaba convencido de estas cosas, aunque él no veía lo que iba a pasar, él creyó en la palabra de Dios, él fue obediente a la palabra de Dios y él eh, reaccionó, él tuvo una obediencia activa a dicha promesa que el Señor había hecho y por esa obediencia que él tuvo activa, no pasiva, activa, se salvó él y se salvó su familia. Y algo que decía el autor y que también pensaba es que cuántas veces nosotros podemos pensar en algo que de pronto puede pasar años, tal vez lo mismo que pasó con Noé, pudo pasar años construyendo el arca, tal vez escuchando palabras de ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué vos? ¿Por qué haces eso? ¿Qué ilógico? Estás perdiendo tu tiempo. No sé, palabras tal vez que lo hacían sentir a él mal, tal vez lo hacían sentir no aceptado por la sociedad, pero él fue en contra de todas esas cosas que pudo haber escuchado, tal vez le dijeron, tal vez le hicieron, fue en pos de la obediencia, en pos de la voluntad de Dios, en hacer la voluntad de Dios, y en este caso fue construir el arca. Y yo pensaba, por ejemplo, en nosotros, ahora, en el día a día. Nosotros en la evangelización, cuando nosotros estamos evangelizando, cuando nosotros somos creyentes y vienen personas y nos dicen, ¿usted por qué cree en Dios? Pero porque todavía sigue esperando una promesa que
no ha venido, que Cristo iba a venir una segunda vez y vea, ya han pasado más de 2000 años y nada que viene, su fe, su religión es ilógica, es absurda y empiezan a decir un montón de cosas. Y yo me pongo a pensar, ¿cuál es nuestra posición o cuál es nuestro pensamiento con respecto a esto? Y se me venía algo a la mente que cuando tengo la oportunidad de evangelizar, digo o comento, y es sobre un paracaídas en un avión. Y lo voy a comentar acá. Si yo digo, le digo a una persona, ponte el paracaídas porque el avión se va a estrellar y la persona no cree, pues yo voy a poner en este contexto, voy a hacer el ejemplo. Digamos que estamos en un avión. Están dos personas. A una persona yo le digo, el avión se va a estrellar, el avión va a colapsar, ponte el paracaídas. Y uno de ellos se pone el paracaídas, juicioso. Se lo pone de una porque yo le dije que el avión iba a estrellarse. Pero a otro yo le digo, ponte el paracaídas. Pero no le digo por qué. Y él no hace caso. Y yo le digo, ponte el paracaídas. Y él no se lo pone. Y tal vez al rato se lo pone, pero los demás pasajeros lo ven con el paracaídas y empiezan a reírse y empiezan a decir cosas y él de pronto tal vez se pueda sentir incómodo por lo que está pasando a su alrededor y se quita su paracaídas. ¿Qué va a pasar? En el momento en que vayan a saltar, esta persona no estaba preparada, pero la persona que se le dijo, ponte el paracaídas, nos vamos a estrellar, se puso bien el paracaídas, no importó lo que dijeran, no importó que se burlaran de él, no importó que estuviera incómodo en la silla con el paracaídas, no importó nada, porque en el momento en que iba a estrellarse el avión, él lo que hizo fue lanzarse del avión y utilizar su paracaídas. Entonces, esta persona se salvó. Y esto se me venía a la mente mientras también escribía pues esto. Y ponía, y es un ejemplo que normalmente pongo, y de un paracaídas en un avión. Y así somos nosotros. Tal vez por el qué dirán, el, el evitar burlas, el evitar penas, nos quitamos nuestro paracaídas. Y no debería de ser así, sino que deberíamos de estar seguros de que en algún momento vamos a necesitarlo, no sabemos cuándo, pero va a llegar el momento y debemos de estar preparados, firmes, porque no sabemos el día ni la hora, pero va a llegar. Y qué triste es de estas personas que no tienen asegurada su vida eterna. Pero nosotros como cristianos tenemos un mejor seguro, el mejor seguro que jamás hubiésemos comprado. No es ni de Sura, no es de ninguno de estos proveedores, no es de nadie, no es de nadie. Nuestro seguro es Jesucristo. Ese es nuestro mejor seguro. Sigamos. Otro ejemplo que tenemos es el de Abraham. Vemos en Hebreos capítulo 11:8 que dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. El llamamiento de Abraham consistía en dos partes, en un mandamiento y en una promesa. El mandamiento era el mandamiento era abandonar la casa de sus padres.
e ir a la tierra, a una tierra que Dios le mostraría. Y la promesa consistía en que Dios haría que saliera de él una gran nación y que a través de él serían bendecidas todas las familias de esa tierra. Abraham creyó que tanto el mandamiento como la promesa venían de Dios, de modo que él obedeció ese mandamiento. Aquí yo también me ponía a pensar, ¿cuántas veces dudamos de esas promesas de Dios? Abraham salió tal vez de su comodidad, tal vez de un lugar seguro, en el que salió de su zona de confort y obedeció al Señor, a pesar de cualquier cosa. Abandonó todo lo que tenía y fue y obedeció al Señor sin saber qué le iba a deparar, pero creyó, tuvo fe en el Señor. Y ahora somos hijos de Abraham. Todos los que tenemos fe, todos los que somos, tenemos fe, somos hijos de Abraham, somos una gran nación. Entonces, aquí podemos ver varios héroes de la fe, varios ejemplos que son muy pertinentes en este momento para cada uno de nosotros. Debemos de tener convicción, seguridad en Jesús. Sigamos. El paso de la obediencia en la senda de la santidad con frecuencia parece contrario a la lógica humana. Si no estamos convencidos de la necesidad de obedecer la voluntad revelada de Dios y si no tenemos confianza en las promesas divinas, jamás habremos de perseverar en esta senda difícil. Tenemos que estar convencidos de que es la voluntad de Dios que andemos en la santidad por ardua y penosa que pudiera resultar el camino. Y tenemos que confiar en que la senda de la santidad da como resultado la aprobación y la bendición de Dios, aun cuando las circunstancias parecen negativas. Muchas veces podemos estar haciendo las cosas correctamente, podemos estar obedeciendo, podemos tratar de hacer lo que el Señor nos habla en su palabra, tratar de obedecer sus mandamientos y puede que en la vida no nos vaya tan bien. Y podemos ver a otras personas que les está yendo mucho mejor que a nosotros. Estamos obedeciendo. Estamos yendo en obedecer la voluntad de Dios. Y podemos ver que otros prosperan, pero nosotros no. No sé si alguna vez se han sentido así. Yo me he sentido así. Pero a pesar de esas cosas o esas circunstancias negativas que puedan obedecer, podemos estar seguros de que somos aprobados por Dios, aunque el mundo nos repruebe. Y aunque el mundo nos repruebe, podemos estar felices de que Dios nos está aprobando cada día, cuando estamos siendo obedientes y cuando no seguimos esa corriente del mundo, sino que vamos en contra de esa corriente, de esa corriente mundana, de lo que el mundo dice, de lo que el mundo ofrece, de lo que el mundo mm, eh, eh, para lo que el mundo puede creer que es lógico, bueno, para el mundo, para, para el mundo, las cosas que el mundo cree que son buenas, para Dios no son buenas. Entonces, busquemos obedecer la voluntad de Dios confiando en sus promesas a pesar de las cosas, dificultades, de las circunstancias que puedan parecer negativas en en nuestra vida. Pero estamos convencidos de que
cuando estamos haciendo las cosas bien, estamos siendo aprobados por el Señor. Y en algún momento, aunque todo esté oscuro, vamos a recibir la bendición de Dios. Con frecuencia, en la vida, un acto concreto de obediencia requiere tanto la convicción como la fe. La convicción como la confianza. ¿Qué sugiere esto? Que para obedecer de manera efectiva no solo es necesario creer firmemente en lo que se está haciendo, que es convicción, sino también tener fe en la persona o en esa entidad a la que se está obedeciendo, y eso es confianza. Entonces, convicción, ¿qué quiere decir? Bueno, se refiere a una creencia firme y segura en algo. Cuando obedecemos por convicción, lo hacemos porque estamos convencidos de que es lo correcto. Y esta certeza puede provenir de nuestros valores, de nuestros principios o de una comprensión clara de las razones detrás del orden o de la instrucción que se nos ha dado. ¿Y qué es confianza? Bueno, confianza implica tener fe en esa persona o en esa autoridad que nos está pidiendo que obedezcamos. Y esto significa creer en esa persona, creer que esa persona tiene el conocimiento, tiene la sabiduría y tiene las buenas intenciones necesarias para guiarnos correctamente. La confianza nos permite seguir adelante, incluso cuando no entendemos completamente el porqué de una instrucción. Por ejemplo, podemos verlo con un médico, en un tratamiento de un médico, para seguir de pronto algún consejo. Necesitamos, necesitamos convicción, creer que el tratamiento que estamos recibiendo o que vamos a recibir es el adecuado para nuestra situación, ¿cierto? Cuando vamos al médico y el médico nos da una receta médica o un medicamento o algo, tenemos la convicción de que, o creemos de que ese tratamiento va a ser el adecuado para yo poder sanarme. Si yo tengo gripa, entonces el médico me va a mandar un medicamento específico para la gripa y no cualquier otra cosa, ¿cierto? Y la confianza es confiar en que el médico tiene la experiencia y el conocimiento necesario para hacerme esa recomendación. ¿Me entienden? Listo. Levítico 25, 20 al 22 nos dice, y si dijereis que comeremos el séptimo año, he aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis el año octavo, y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. La vida, la obediencia requiere convicción y confianza. Y eso fue algo que no tuvo el pueblo de Israel, porque el Señor les había dicho que podían cosechar eh, el primer año hasta el sexto año, pero el séptimo año era para un día de reposo, todo ese año. Pero los israelitas, el pueblo, no obedeció, no creyó y se afanaron. Como muchas veces nosotros nos podemos afanar. De pronto no tenemos con qué pagar el arriendo de este mes. ¿Y qué podemos hacer? Muchas veces podemos sacrificar el día del domingo, el día del Señor, para trabajar ese día y poder ganar un poquito más. No es que no tengo más, no tengo, necesito trabajar, necesito pagar las deudas, y está bien, es su responsabilidad, claro que sí,
debemos ser responsables. Estoy diciendo que no, debemos de ser responsables, pero muchas veces sacrificamos las cosas espirituales ese día, el día del Señor, para trabajar, y muchas veces eso, el dinero, nos puede llamar y querer más y más y más. Entonces ya no es este domingo, sino que el otro domingo también. Ya no va a ser dos domingos, sino el tercer domingo de la semana, del mes, perdón. Entonces ya son 3 domingos. Y así, de a poquito, me voy enfriando y me voy alejando de la iglesia y me voy alejando de la fe. Entonces, así podemos ser nosotros. Pero ¿qué nos dice Mateo capítulo 6, versículo 33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El mandamiento es buscar las cosas celestiales, buscar las cosas no terrenales, las cosas temporales no, las cosas que se ven, las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. ¿Y qué nos dice? Bueno, Mateo 6, 33, el mandamiento es buscar primeramente el reino de Dios. La promesa es que si así lo hacemos, Dios va a proveer para nuestras necesidades temporales, en razón de que a menudo tenemos poca fe con respecto a la promesa de Dios, nos resulta difícil obedecer sus mandamientos. Por consiguiente, con frecuencia le damos importancia primordial a los asuntos de esta tierra cuando se trata de las decisiones básicas de la vida. Entonces, aquí podemos ver que debemos de confiar en las promesas. Cuando somos obedientes y cuando tenemos fe en el Señor, van a llegar, Dios va a proveer, Dios va a sustentarnos, Dios conoce todas las cosas, Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios providencial, Él provee todas las cosas, Él en su providencia hace que todas las cosas sucedan para nuestro bien, como el ejemplo que ponía ahorita. Entonces, es importante trabajar, claro, las cosas no nos van a llegar tampoco del cielo, no nos van a caer, debemos de esforzarnos y trabajar, pero debemos de confiar también en el Señor y no apresurar, no preocuparnos de esas cosas temporales. Podemos confiar en el Señor de que Él, si estamos haciendo las cosas bien, si estamos obedeciendo al Señor, si estamos haciendo las cosas para agradarle al Señor, el Señor nos va a bendecir. Ya nos está bendiciendo. La falta de fe lleva a la desobediencia, como lo podemos ver con el rey rey Jeroboam. Dice, creyó y obedeció Jeroboam a Dios. Veamos Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Entonces, un poquito de contexto. Recordemos que Salomón era el rey, pero Salomón se desvió de, 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 de obedecer a Dios porque eh, construyó altares a dioses falsos, idolatría, el rey Salomón. Entonces, el Señor dice que va a quitarle va a quitarle 10 tribus, se las va a dar al rey Jeroboam. Eso es lo que el Señor dice.
Jeroboam obedece y es obediente, él le dará esas naciones y él será rey. Pero, ¿qué dice Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 26 y 28? ¿Qué dice? Bueno, dice, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Un poquito, voy a hacer aquí un paréntesis. Aquí, Jeroboam decía eso en su corazón porque el pueblo iba y seguía ofreciendo, iba a Jerusalén a ofrecer incienso y adorar al Señor. Entonces, por ende, lo que hace es construir templos y hace ofrecer sacrificios fuera de la casa del Señor en Jerusalén. Prosigo pues con la lectura. Versículo 27. Primera de Reyes 12, 27. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá. Recordemos que hago otro paréntesis, Roboán es el hijo de Salomón, ya Salomón había muerto. Roboán lo que hace es preguntarle a los ancianos qué puede hacer, ya que llegan unos hombres porque dicen que las cargas, el yugo que tenían con Salomón eran muy grandes. Entonces él consulta a los ancianos, pero por la promesa del Señor, el rey Roboán consulta también a los jóvenes con los que él se crió. Y los jóvenes les dicen que sometieran más fuerte al pueblo. Entonces, por la soberanía y providencia del Señor, este rey Roboam toma esa decisión y les dice a los pueblos, al pueblo, que lo que va a hacer es que les va a poner una carga más fuerte de la que puso su papá Salomón. Listo. Cierro paréntesis y continúo. Y porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. ¿Qué hizo aquí Jeroboam? Hizo 2 becerros de oro, y dijo, bastante habéis subido. ¿A dónde? A la casa del Señor. ¿En dónde? A Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Este rey desobedeció, no creyó a la promesa del Señor, se desvió de la promesa que el Señor había hecho. Entonces, la falta de fe lleva ¿a qué? A la desobediencia. Y esta pregunta también estaba en el audio. Te decía, ¿con cuánta frecuencia dejamos de obedecer la voluntad claramente revelada de Dios por no ejercer la fe correspondiente? Una pregunta, hermanos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Hebreos 4:2. Podemos decir, uy, pero Jeroboam, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué fue tan desobediente? ¿Por qué no obedeció al Señor? Hubiera recibido esa promesa del Señor. Pero, ¿y nosotros? ¿Cómo somos nosotros? Somos hasta peores. Voy a continuar. Primera de Pedro 5:6 nos dice, debido a que no creemos que la humildad sea el camino a la exaltación por parte de Dios, hacemos maniobras para lograr posiciones y poder en nuestras relaciones con otros. Muchas veces no confiamos en el Señor, que podemos hacer otras cosas en nuestras fuerzas. Haz que necesito para el dinero de este mes porque me van a cortar los servicios
Entonces llegó la oportunidad, vino alguien y me dice, venga, pases este chequecito por debajo o haga este torcido. Entonces yo puedo hacerlo. Ah, me van a dar una comisión o algo, cierto, lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, pero ¿qué debemos de hacer? Debemos de, como dice 1 de Pedro 5:11, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él, el Señor, nos exalte cuando fuere tiempo. No debemos de hacer torcidos, no debemos de obedecer al mundo, debemos obedecer a Dios, humillarnos a Dios, no a los deseos, ni a las opiniones, ni a los, ni a los, eh, ¿qué me fue? Ni a Placeres del las, mundo. ni a las conveniencias que nos puede ofrecer el mundo. Romanos 12:19. Como no creemos que Dios toma nota de los males que se nos hacen, ni que a su debido tiempo nos vengará, buscamos nosotros la forma de desquitarnos de la persona que consideramos que nos ha dañado. Muchas veces yo puedo pensar, no, me hicieron este mal, me hicieron este daño, voy a tomar cartas en el asunto y yo mismo voy a buscar justicia, yo mismo voy a hacer que esta persona pague, yo mismo, yo mismo me voy a encargar de hacer justicia. No debemos tampoco de ser así, hermanos. Obviamente el Señor puso autoridades, podemos buscar las autoridades pertinentes, someternos siempre a las autoridades civiles, pero ¿qué nos dice Romanos 12:19? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces no busquemos no busquemos la venganza por nosotros mismos, porque no es nuestra la venganza, es la venganza del Señor. Dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. También en Hebreos 12:14 nos dice, cómo no estamos convencidos del carácter engañoso del pecado, Hebreos capítulo 3, versículo 13, y nos dice Hebreos 3:13, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Voy a volverlo a leer, este pedazo. Como no estamos convencidos del carácter engañoso del pecado, jugamos con él, pensando que de este modo vamos a tener satisfacción. Y debido a que no tenemos la convicción firme de que sin la santidad nadie verá al Señor, no nos ocupamos seriamente de buscar la santidad como algo prioritario en la vida. Podemos estar convencidos, podemos tener un carácter engañoso, como lo dice ahí, y podemos estar jugando con el pecado, divirtiéndonos con el pecado, pensando que no estamos haciendo nada malo. Pero eso es un carácter engañoso. Debemos de estar convencidos de que, como nos lo dice Hebreos 12:14, si, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aunque sea una cosa mínima, aunque yo pueda pensar, no, esto no le estoy haciendo un daño a nadie, nadie se va a enterar o eh, eh, puede que me esté divirtiendo con el pecado y sea tal vez pequeño, es algo que nos está alejando de la santidad, nos está alejando de el Señor. Entonces busquemos la santidad, caminemos en santidad día a día. La fe y la santidad están inextricablemente vinculadas. La verdad, no sabía qué era esta palabra de inextricablemente, así que la busqué su significado
Y decía que se utiliza para describir algo que es algo complejo o algo enredado, que resulta difícil como de desenmarañar, y sus sinónimos son enreversado, que es algo difícil, que es algo complicado, que es algo complejo, que es algo confuso, ¿cierto? Esta palabra, lo que nos dice inextricablemente. Entonces, les voy a poner como este ejemplo. Es como un nudo, como vemos aquí. Es un nudo que está bien apretado y que no puede deshacerse fácilmente. No sé si ustedes en algún momento han tenido que desenredar algo y eso hay un nudo y uno lucha y no, qué cosa tan difícil, que eso está unido de una manera y uno lucha y no es capaz. Bueno, entonces la santidad y la fe están unidas, están completamente vinculada una a la otra. El obedecer los mandamientos de Dios generalmente exige creer en las promesas de Dios. Entonces, obedecer los mandamientos de Dios generalmente exige creer en las promesas de Dios. Y la fe, bueno, al principio habíamos visto que era la fe. Y aquí vamos a ver un poquito más a fondo. Entonces, la fe es obedecer la voluntad revelada de Dios y confiar en Él para los resultados. Si queremos llegar a la santidad, tenemos que tener fe para obedecer la voluntad de Dios revelada en las Escrituras y fe para creer en las promesas de Dios. Serán nuestras si así procedemos. Nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Hebreos 11, 6 dice, pero sin fe es imposible agradar, agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es imposible que podamos agradarle a Dios cuando no creemos en Dios. Es imposible agradar a Dios cuando no tenemos confianza, ni convicción, ni seguridad en las promesas que Él mismo nos ha dado. Es imposible agradar a Dios cuando no creemos en aquel que ha prometido, porque nos es necesario acercarnos a Dios, porque porque para acercarnos a Dios es necesario creer. Debemos de creer. ¿Creer qué? Creer que Él existe, que Él recompensa, que Él cumple, que Él es fiel. No sé si tienen alguna pregunta. No, Hasta el momento vamos bien. listo. Bueno, vamos entonces para culminar las conclusiones. Vemos que habían dos tipos, dos preguntas, perdón, dos preguntas. Una decía, ¿cómo la fe ayudó a muchos creyentes a apropiarse de las promesas de Dios? Entonces, esta primera pregunta yo la hice en 3 diapositivas y puse como tal estas
características. Primero, acción sobre la promesa. Entonces, voy a volver a leer la pregunta. ¿Cómo la fe ayuda a muchos creyentes a apropiarse de las promesas de Dios? Acción sobre la promesa. Perseverancia en la esperanza. Venciendo los obstáculos y vidas transformadas. Vamos a ver un poquito más a fondo, pues, como cada una de estas. ¿Qué quiere decir la acción sobre la promesa? La fe no es solo una creencia pasiva, sino una fuerza activa que impulsa a las personas a actuar sobre las promesas de Dios. Por ejemplo, como lo vimos ahora, Abraham obedeció el llamado de Dios de dejar su tierra y su familia confiando en que Dios cumpliría su promesa de hacer de él una gran nación. Entonces, la acción sobre la promesa. Y efectivamente, esta acción debe ser pasiva. La otra es la perseverancia en la espera. Y aquí podemos ver a Noé. La fe permite a los creyentes perseverar en la espera de las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Por ejemplo, Noé construyó el arca durante décadas, años, confiando en que Dios enviaría el diluvio y lo salvaría, tanto a él como a su familia. Entonces, la perseverancia en la espera, a pesar de las dificultades. Vencimiento de obstáculos. La fe ayuda, la fe ayuda a los creyentes a superar obstáculos y desafíos que podrían impedirles alcanzar las promesas de Dios. Por ejemplo, los israelitas cruzaron el mar Rojo y las paredes de Jericó por fe, confiando en el poder de Dios para abrirles camino. La fe nos ayuda a superar esos obstáculos que día a día pueden haber en nuestro diario vivir, pero la fe nos ayuda a superar, a confiar, no en nosotros. Hay que tener mucho cuidado, no tener fe en la fe, ni fe en nosotros. La fe nos salva, pero la fe no es una fe salvífica. Pero sí la fe nos acerca y nos ayuda a creer en aquel que sí nos puede ayudar, en aquel que sí nos ayuda, en aquel que es nuestra confianza y nuestro refugio y nuestro seguro. No confiando en nosotros mismos, sino confiando en aquel que ya hizo todo, confiando y creyendo, teniendo fe en Jesús. Bueno, para que no haya de pronto ahí algo, algo algún pensamiento pues como diferente. No sé si me entendieron. Si hay alguna pregunta me dicen. Y la otra que puse fue vidas transformadas. La fe transforma las vidas de las personas, permitiéndoles vivir vidas santas y agradables a Dios. Abel, por ejemplo, ofreció un sacrificio más excelente que Caín por fe, demostrando su obediencia a Dios y su confianza en el plan de Dios. La fe también transforma nuestras vidas, permitiéndonos vivir unas vidas santas y agradables a Dios porque queremos obedecer la voluntad de Dios. Y en resumidas cuentas, en conclusión, la fe es el medio. Iván, Sí. Eran tres las conclusiones, ¿cierto? Eran tres, ¿cierto? 4. Cuatro. Sí. Me va, sin explicaciones, me va a decir cuáles eran las cuatro. Por favor, otra vez. Sí, acción sobre la promesa. Perseverancia en la espera. La primera es acción sobre la promesa. Perseverancia en la espera.
La tercera es vencimiento de obstáculos. Y la cuarta es vidas transformadas. Bueno, y en resumidas cuentas, todo esto quiere decir que la fe es el medio por el ¿Puedo cual... decir algo? Sí, sí, sí. Vean, pues no sé, es que me perdí un pedacito en las conclusiones, pero por eso le dije que me la repitiera, porque es que prendí el ventilador que tenía un calor y ese ventilador no me deja oír bien. Pero la fe nos hace vivir en esperanza, que si yo tengo fe también puedo tener esa esperanza de que lo que yo estoy pidiendo en fe o lo que yo estoy confiando en la fe, o sea, ¿cómo me hago explicar? O sea, si yo tengo fe, tengo la esperanza de que en esa fe que yo estoy poniendo en el Señor, la esperanza de toda mi vida, de todo lo que yo quiero ser, todo lo que yo soy, de todo lo que Dios ha provisto. O sea, tengo esperanza en el Señor. ¿O no? Esperanza en el Señor, sí, tenemos esperanza en el Señor. Cuando tenemos fe en el Señor, podemos estar, cuando tenemos fe en el Señor, tenemos esperanza en Él. Sí, así Sí, es es. así. Es que creo que ella se confundió o está como malinterpretando cuando dijiste que no nos podemos equivocar teniendo fe en la propia fe. Sí, no podemos, en este sentido, Nosotros, no podemos creer que no, pero la, yo no digo esperanza en mí, sino esperanza en el Señor. Yo tengo la es fe y la correcto, esperanza sí, en que el en Señor el Señor. obrará. Amén. Ajá. De que logrará conforme a su voluntad, porque sus planes son buenos, son agradables y son perfectos. Y cuando somos hijos de Dios, el Señor quiere esos planes para sus hijos. Quiere planes buenos, perfectos, a pesar de las dificultades que puedan haber en la vida, porque el Señor puede obrar de maneras que nosotros no conocemos, por ejemplo, a través del sufrimiento, a través de los dolores, a través de una pérdida, a través de pues una pérdida de un ser querido o de la pérdida de un trabajo, etcétera. Pero sí, debemos de tener fe en el Señor, confiando en que Él siempre orará conforme a su voluntad, esperando en Él, teniendo esperanza de que lo que el Señor hará será mejor de lo mejor, mucho mejor que mis planes. Sí, sí. ¿Aló? Ay, se me Sí, perdió el micrófono. Sí, que me perdió el micrófono. Bueno, y continuemos. Entonces, en conclusión, la fe es el medio por el cual los creyentes se apropian de las promesas de Dios al creer en las promesas divinas y actuar en consecuencia. Los creyentes experimentan la transformación de sus vidas y disfrutan de la bendición de Dios. Esa es pues como tal la primera pregunta, pues las respuestas de la primera pregunta. Y en la segunda pregunta nos dice, explique el mandamiento de Jesús en Mateo 6:33. Entonces, aquí pues puse como tres categorías, tres ideas principales. Bueno, como tal, es una invitación a priorizar nuestra relación con Dios por encima de todas las cosas, por encima de cualquier cosa. Y este mandamiento implica que buscar la voluntad de Dios, priorizar las cosas espirituales y confiar en la provisión de Dios. Y bueno, ¿qué significa cada una de estas? Bueno, buscar la voluntad de Dios significa buscar, conocer y hacer la voluntad de Dios en todas las áreas, en todas las esferas de mi vida. Y priorizar las cosas espirituales implica poner nuestras prioridades espirituales por encima de las materiales, como lo hemos visto pues
durante toda la clase. Y confiar en la provisión de Dios significa confiar en que Dios proveerá para nuestras necesidades si buscamos primero su reino. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta. Me parece que todo está muy bien explicado. Muy bien, gracias, hijo, Dios le bendiga. Listo. Entonces, oremos para culminar. Señor Dios Todopoderoso, gracias por esta noche que nos has regalado. Gracias, Señor, por este espacio que nos has permitido, Señor, aprender y estudiar, Señor, este libro que nos ha sido de gran bendición en pos de la santidad. Gracias, Padre, por este capítulo del cual hemos estudiado, de la santidad y la fe. Ayúdanos, Señor, a tener fe en ti, Señor, confiando en que a pesar de nuestras dificultades, de las tormentas o de los valles que puedan haber en nuestra vida, Señor, tenemos a ese fiel pastor, tenemos a ese Dios bueno, santo y perfecto que conoce nuestras necesidades y que nos proveerá conforme a nuestras necesidades cuando somos obedientes a tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, a creer, Señor, a luchar en pos de la santidad, a ir en contra de las cosas que el mundo, Señor, nos puede ofrecer. Te pedimos, Señor, que dirijas esta noche para la gloria tuya, Señor, que podamos también descansar, reponer fuerzas para el día de mañana, para el día tuyo, Señor, para poder ir a la iglesia y compartir, Señor, con nuestros hermanos, escuchar atentamente tu palabra, escuchar también la clase de mañana, Señor. Te pedimos que nos ayudes y nos dirijas en todo, Padre Celestial. Tú conoces a cada uno de nuestros hermanos. Te pedimos por sus vidas, te pedimos por sus dolencias, para que si es tu voluntad, Señor, los ayudes y los fortalezcas cada día. Te pedimos también, Señor, por el pastor, para que le dé sabiduría y entendimiento, para que esté preparado para el sermón de mañana, para que también podamos estar atentos a lo que Él nos va a enseñar, porque vamos a ir a escuchar tu palabra, Señor. Dale sabiduría y ayúdanos, Señor, a nosotros estar dispuestos cada día y constantemente para aprender de ti. Te damos gracias, te doy gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado y gracias, Señor, por mis hermanos, mis hermanas que estuvieron aquí en esta clase. Pedimos, Señor, que nos ayudes a descansar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Dios le bendiga. Hermana, Amén. Dios la Muchas bendiga. gracias. Nos vemos mañana, si Dios Amén. nos lo permite. Con la ayuda del Señor. Ya saben, me llevan